Hola, mucho gusto, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión voy a resolver este circuito. Voy a reducir, bueno, ¿qué implica resolver un circuito? Que sepas el voltaje en cada uno de sus elementos y la corriente que pasa a través de estos. Eh, ya hemos visto diferentes técnicas, una de las cuales es aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff y de nodos. Sin embargo, en esta ocasión voy a resolver este circuito, voy a reducir este circuito de resistencias y a partir de esa reducción voy a calcular el voltaje y la resistencia de cada uno apoyándome de dos conceptos: que si un elemento está en paralelo con otro, el voltaje es el mismo. Para determinar que dos elementos están en paralelo, se tiene que tener dos puntos en común, es decir, la resistencia cuenta de dos terminales. Estas dos terminales deben de tener dos elementos en común con otro elemento, y para que estén en serie simplemente con un elemento. En este circuito ves etiquetadas las terminales A, B y C, y observa cómo están conectadas la resistencia 5 y de 2 kilos. Nada más tienen un punto en común aquí. Entonces estos dos elementos están en serie. Sin embargo, estos elementos de acá, la resistencia de 9, 18 y 6, tienen en sus dos terminales, ambos tienen dos puntos en comunes, que sería este que es el punto B y este que es el punto C. Entonces estos elementos están en paralelo. Vamos a reducir el circuito. Para esto voy a redibujar el circuito. Observa que aquí es mi valor de esta resistencia equivalente. Que ¿Cómo es que vamos a sacar este valor? Bueno, determinando si es o paralelo o en serie. Y las terminales que serían aquí sería la terminal B y este sería C, que sería el punto. Entonces voy a sacar el equivalente de estas tres resistencias, que sería, como están en paralelo, se utiliza la siguiente expresión. Y todo esto es igual a 3 kilo ohmios. Entonces, observa que en las terminales B y C, entre las terminales B y C, tenemos una resistencia de 3 kilo ohmios. Voy a dejar nada más este valor de 3 kilo ohmios. Y voy a etiquetar otra vez mis nodos A, bueno, este. Entonces, aquí la resistencia de 5, 2 y 3. La de 5 con la de 2 nada más tiene un punto en común, que sería este. Y la de 2 con la de 3 nada más tiene un punto en común, que sería este. Entonces, estas tres resistencias están en serie. Y voy a redibujar otra vez el circuito. Y para esto voy a sacar una resistencia equivalente, es decir, que contenga la información de 5, 2 y 3 kilos en una sola resistencia. ¿Entre qué terminales? Entre A y C. Entonces este sería mi nodo A y este sería mi C. Y entre estos va a haber una resistencia equivalente de 10 ohmios, 10 kilo ohmios. Nada más la resistencia equivalente en serie se suma, que sería 5 kilos más 2 kilos más 3 kilo ohmios. Y bueno, la sumatoria es nos da el valor de la resistencia equivalente. Posterior, observa que entre los nodos A y C tenemos dos resistencias que serían del mismo valor, de 10 y de 10. Cuando dos elementos están en paralelo y tienen el mismo valor, que son en este caso las resistencias, se divide a la mitad de ese valor, 5 kilos. Una vez que ya tenemos el circuito reducido a esta mínima expresión, donde tenemos una fuente con un resistor, ahora vamos a irnos
de este circuito para acá. Voy a enumerar los circuitos para tener un poquito de más orden. Entonces aquí sería el circuito 1, este es el circuito 2, el circuito 3 y el circuito 4. Ahora aquí vamos a utilizar los conceptos donde si están dos elementos en paralelo, su voltaje es el mismo, si están en serie, la corriente es el mismo. Ahora, vamos a calcular primero el voltaje que hay entre estas terminales, que sería la terminal A y C, que sería esta, en nuestro circuito 4. Y para eso nos hacemos por la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces son 50 miliamperios por 5 kilo ohmios. Entonces serían 250 voltios entre las terminales A y C. Esas terminales se encuentran en nuestro circuito 3 y la diferencia de potencial entre estas dos son de 250 voltios. Como este voltaje, como estos elementos están en paralelo, tienen el mismo voltaje, es decir, que este voltaje es el mismo que hay acá, que son 250 voltios. ¿Por qué decimos eso? 250 voltios aquí. En el circuito 4, observa que tenemos una resistencia equivalente, es decir, que esos 250 voltios es lo mismo que en esta información del circuito 3, con dos resistencias de 10 y de 10. Por ambas tenemos corrientes que pasan a través de estos. Para esto vamos a utilizar otra vez la ley de Ohm y de aquí despejamos la corriente. Tenemos el voltaje y la resistencia, pero no la corriente. Entonces voy a hacer la operación, que son 250 voltios entre una resistencia que es 10 kilos. Y esto me queda de... serían 25 miliamperios. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Es que por una de las ramas, por esta, tenemos 25 miliamperios y por esta otra tenemos otros 25 miliamperios. Es decir, que aquí llega la corriente, que son 50 miliamperios, y en este punto se distribuye por esta rama 25 y por esta otra otros 25. Ahora vamos a nuestro circuito 2. Observa qué es lo que cambia de nuestro circuito 2. Cambia esta rama de acá. Lo marqué en el circuito 3. Y esta rama, que tiene 10 kilos, se distribuye en 5, 2 y 3 kiloohmios. Esta resistencia de 10 kilos es como si la partiéramos en cachitos y obtuviéramos esto. ¿Qué sabemos de esta rama? ¿Qué información que tenemos? Por esta rama 25 miliamperios y por esta otra 25 miliamperios, y que del punto A al C aquí tenemos 250 voltios, que sería de este hasta acá, y por ende también tenemos de aquí hasta acá 250 voltios. Es decir, que la caída de tensión en la resistencia de 5, de 2 y de 3 me tiene que dar forzosamente 250 voltios. Así es que nos vamos a apoyar de la ley de Ohm para sacar la caída de voltaje en cada una de estas resistencias. Recuerda que esta de 3 kilos me está representando información. Este es un valor equivalente. Entonces, voltaje es igual a, serían 25 miliamperios por 5 kilos por 2 kilos y por 3 kilos.
Entonces voy a sacar cada uno este, de los valores. El primero me da de 125 voltios. El segundo me da de 50 voltios. Y el tercero me da de 3 kilos, que sería 75 voltios. La sumatoria de estos voltajes, dijimos que del nodo A al C tiene que haber forzosamente 250 voltios. Entonces, esos 250 voltios se van a distribuir en cada una de las resistencias. Si sumamos 125 más 50 más 75, nos da 250 voltios. Es decir, que nuestro cálculo está correcto. Ahora vamos a fijarnos entre las terminales B y C. En nuestro circuito original, esas terminales donde se encuentran, aquí y aquí, que sería C. Entonces, esos 3 kilos, tenemos 75 voltios, es decir, de aquí para acá tenemos 75 voltios. Como están en paralelo, el voltaje es el mismo, sin embargo, fíjate, por esta rama, ¿cuánta corriente circulaba? 25 miliamperios. Llega al punto B y una parte de esa corriente se va por aquí, otra por aquí y otra por acá. Entonces, la sumatoria de estas tres corrientes debe de ser igual a la corriente que pasa por la resistencia de 9 kilos más la corriente que pasa por la de 18 kilos más la corriente que pasa por la de 6 kilos. Y debe de dar todo 25 miliamperios, que es lo que pasa por esta rama. Entonces voy a sacar, con base a la ley de Ohm, la corriente. Entonces aquí hago un despeje, corriente es igual a voltaje entre resistencia, y tenemos el voltaje que son 75, que esos 75 están en cada una de las resistencias, 75 voltios, más menos, y nuestra corriente, entonces son 75 entre 9 kilos, me queda que es de 8.33 miliamperios. Ahora por la corriente que atraviesa de 18 kilos, me queda que es de 4.1666 miliamperios. Y por la de 6, que me queda que es de 12.5 miliamperios. Entonces, voy a sacar la sumatoria de estos, que son 12.5 más 4.166 más 8.3, y todo esto me queda 24.99996. O sea, ¿qué quiere decir? Que está correcto nuestro resultado. Entonces, vamos a resumir qué es lo que se hizo. Primero, para resolver un circuito, necesitamos el voltaje y la corriente que pasa a través de cada elemento que contiene a este circuito. Es decir, aquí nosotros teníamos 250 voltios. Y de aquí hasta acá también tenemos esos 250 voltios. Esos 250 voltios, aquí se distribuyeron 75, aquí 125 y aquí 50. A través de la corriente, a través del elemento de la resistencia de 5, que es este, está pasando una corriente de 25 miliamperios. Cuando llega a este nodo, no tiene por dónde irse, no tiene más trayectorias por dónde irse esta corriente, entonces
pasan con el mismo valor a esta resistencia que está acá. Es decir, tienen un punto en común y están en serie. La corriente es la misma, pero el voltaje es distinto. Cuando llegan al punto B, estos 25 miliamperios se distribuye una parte para acá y baja, y otra parte se va hasta esta corriente, hasta esta resistencia y baja, y otra se va a través de la resistencia de 9 kilos. ¿De qué depende? ¿Qué tanto se oponga al paso de la corriente? Es decir, nuestra corriente va a incrementar en función de qué tanto se oponga a mi resistencia. Este tiene un valor muy alto, que es de 18 kilos. Tenemos un valor bajo de corriente, 4.1 miliamperios. Este valor de acá, de 6 kilos, es menor que el de 18 y que el de 9. Entonces, por lógica, tenemos que tener un valor muy alto de corriente. Bueno, alto o mayor que las demás, 12.5 miliamperios. Y el término medio, que es de 9 kilos. Entonces, debe de tener un valor que no rebase los 12.5 miliamperios, pero que tampoco sea menor a 4.6 miliamperios. Y bueno, entonces, recuerda que si dos elementos están en serie, el voltaje 1 es diferente del voltaje 2. Pero la corriente que pasa aquí, 1, le voy a poner corriente 2, corriente 1, es la misma que la corriente 2. Ahora, si dos elementos están en paralelo, aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro, por aquí baja una corriente y por acá se distribuye otra. La corriente 1, esta es la corriente 2, la corriente 1 es diferente de la corriente 2, pero el voltaje 1, que sería el voltaje 1, es igual al voltaje 2. Ahora, esta resistencia, estas dos se pueden representar mediante una resistencia simplemente con la sumatoria y nos va a dar una resistencia equivalente y conserva la propiedad de que la corriente es igual y el voltaje 1 es distinto del voltaje 2, que es, y podemos pasar de un circuito a otro, como tal lo hicimos del circuito 3 al 4, y luego del 4 nos regresamos al 3, luego al 2 y luego al 1, y de la misma forma para el arreglo en paralelo. Se puede representar mediante una resistencia y el equivalente es igual al inverso de la sumatoria de los inversos. Y conserva sus propiedades, que el voltaje 2 es igual al voltaje 1, pero la corriente 1 es distinto a la corriente 2. Entonces de este circuito podemos saltar hasta acá y obtenemos el voltaje y sabemos que es el mismo voltaje, y podemos obtener la corriente 1 y la corriente 2. ¿Qué te pareció el video? ¿Todavía te cuesta trabajo pasar de un circuito equivalente al original? Por favor, házmelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.